Hola, mis apreciados amigos estudiantes del doctorado latinoamericano en educación. Es un gusto dirigirme a ustedes a través de este medio con el propósito de contribuir con su formación doctoral extracurricular. En primer lugar, ustedes deben tener siempre presente que la formación del doctor es de carácter permanente, por lo que no puede quedar reducida a la simple presentación de una tesis doctoral. Esto es apenas uno de los requisitos para obtener el certificado correspondiente. De allí que la razón que nos mueve es dar luces orientadoras desde la reflexión y del saber inacabado y que está en permanente construcción. El tema que voy a dejar de entrada lo hemos denominado la delgada línea que la separa, y parte de una investigación que desarrollamos sobre aquellos constructos que creemos que conocen tanto los estudiantes de posgrado como los docentes del área de metodología de la investigación, y que nos sirvió de fundamento para diseñar el curso Competencias Formales para la Investigación. Para desarrollar la precitada investigación, nosotros partimos de la comparación de un buen número de trabajos especial de grado, en el caso de las especializaciones, de trabajos de grado, en el caso de las maestrías. Igualmente revisamos tesis doctorales y también revisamos trabajos de ascenso. De la misma manera, hicimos una comparación entre diferentes instrumentos legales, partiendo, por supuesto, por el Reglamento General de Posgrado de nuestra universidad. También revisamos el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de los Andes, el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional Autónoma de México, y así de otras universidades. Además, revisamos también algunos manuales de trabajo de grado. Respecto a los trabajos de grado, ¿qué encontramos? En primer lugar, los informes de investigación mantienen una idéntica estructura. Vale decir, cuando revisamos los trabajos de especialización, de maestría, doctorado y los trabajos de ascenso, su división capitular es casi la misma. Comienzan capítulo 1, planteamiento del problema; capítulo 2, marco teórico; capítulo 3, marco metodológico, y así sucesivamente. En la revisión que realizamos no encontramos las razones por la cual esta estructura es la misma para todo. Es decir, en ningún trabajo encontramos las razones del porqué de esa estructura. Esto es un hecho inexplicable. En segundo lugar, los informes de investigación, en cuanto a fondo y forma, se apegan a un manual o a un libro de metodología. Vale decir, pareciera que la conclusión anterior de mantener la misma estructura es porque se siguen por un determinado autor, pero tampoco aparece especificado. Tercero, observamos la presencia de un conjunto de elementos que parecieran indicadores prescriptivos para la elaboración de los informes de investigación, que tampoco aparecen aclarados. Por ejemplo, en el manual de trabajo de grado de la UPEL se habla de niveles de los subtítulos, subtítulos del primer nivel, subtítulos del segundo nivel, hasta subtítulos tipo 4 que corresponden al cuarto nivel. Pero en ningún momento se especifica cuáles son los criterios para colocar los subtítulos en esta relación. Vale decir que diferencia un subtítulo de nivel 4 con un subtítulo de el primer nivel. Esos son lo que nosotros llamamos criterios prescriptivos fantasmales. Cuando nosotros revisamos los elementos de aplicación de los niveles de los títulos con la adecuada inserción en los trabajos, vimos que tampoco había correspondencia. Al parecer, esto es uno de los elementos que tampoco logran comprenderse. Otro hallazgo fue que vimos la réplica de algunos elementos. Por ejemplo,
tipo de investigación, se declara en la mayoría que es cualitativa o cuantitativa, tipo de estudio, confiabilidad, se habla de confiabilidad, se habla de validez, pero no se dice nunca el para qué. Vale decir, también hay una repetición de estos elementos sin la respectiva justificación. Quinto, hay una mínima coherencia ontoepistemetodológica. Es decir, lo que creemos que son investigaciones formales se reducen a una intención expresada en un informe de investigación, lo cual dista mucho de ser una investigación. Esto significa que cuando nosotros tomamos alguna tesis o algún informe de investigación, algún trabajo de grado, vemos que cuando lo examinamos a la luz de las teorías, por ejemplo, de la fenomenología, del positivismo, no hay una real correspondencia que nos permita a nosotros encontrar consistencia entre lo que expresa el autor de estos informes de investigación y lo que realmente plantea la teoría o plantean estos enfoques. Y por último, al final, parece que la investigación se reduce a la presentación de un trabajo sin criterios discriminatorios. Son los mismos criterios para los trabajos de especialización, de maestría, tesis doctorales y en muchos casos para los trabajos de ascenso. Esos fueron los grandes hallazgos que nosotros conseguimos en cuanto a los informes de investigación. Por otra parte, cuando revisamos los instrumentos legales, los cuales ya les referí anteriormente, encontramos también que no hay una comprensión de cuáles son los elementos distintivos en cada caso. Por ejemplo, le entregamos a los profesores de metodología y a los estudiantes de posgrado un escrito sencillamente para que ellos nos dijeran a qué se correspondían, si a especialización, maestría o doctorado. Y esto lo hicimos con muchísimos instrumentos legales, normas y reglamentos. Y les presentamos los artículos de estos instrumentos. ¿Y qué conseguimos? Que no había una opinión homogénea que permitiera identificar que un artículo determinado de una norma tal o de un reglamento tal se corresponde con la maestría, la especialización o el doctorado. Por ejemplo, hay un artículo de una de las normas que dice: el documento recepcional deberá ser un trabajo escrito e individual producto de la actividad académica desarrollada en que demuestre el dominio del objeto de estudio seleccionado. Pregunta: ¿este artículo corresponderá a una especialización, a una maestría o a un doctorado? ¿Qué opinan ustedes? Otro artículo: el documento recepcional deberá ser un trabajo escrito e individual que demuestre la capacidad del estudiante para atender problemas prácticos en su ámbito de formación. Corresponderá a una maestría, a una especialización o a un doctorado. Otro artículo: el documento recepcional deberá ser un trabajo escrito, individual y original que versará necesariamente sobre un tema de interés científico y habrá de comprobar la capacidad para realizar y coordinar trabajos de investigación. La misma pregunta: cuando tomamos las diferentes normas y extrajimos de allí los constructos característicos o los elementos característicos en cada uno de estos artículos, encontramos los siguientes: ser un trabajo escrito e individual y original. Otro, producto de la actividad académica desarrollada. Otro, que demuestre el dominio del objeto de estudio seleccionado. Otro, que demuestre la capacidad para atender problemas prácticos en su ámbito de formación. Versará necesariamente sobre un tema de interés científico. Habrá de comprobar la capacidad para realizar y coordinar trabajos de investigación, dirigido a proporcionar el conocimiento y el adiestramiento necesarios para la formación. Tienden a ampliar o profundizar en forma sistemática los conocimientos en un campo determinado de las ciencias o de las humanidades, con objeto de adquirir un elevado nivel de capacitación científica y académica y formación metodológica para la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. La gran pregunta es: ¿todo esto no lo cumplen los trabajos de especialización,
Todos estos elementos no lo cumplen los trabajos de maestría. Todos estos elementos no lo cumplen las tesis doctorales. Conclusión: en estos criterios se insertan cualquier informe de investigación, trabajo de ascenso, trabajo especial de grado y tesis doctorales. Entonces, ¿qué es lo que me diferencia una tesis doctoral de un trabajo de grado, de especialización, uno de maestría y un trabajo de ascenso? Allí está la gran interrogante, y a partir de los hallazgos mostrados y de las interrogantes expuestas, quiero que cada uno de ustedes se aproxime a lo que caracteriza a una tesis doctoral. No desde una creencia o un simple parecer, sino desde la racionalidad. Cuando tengan esto claro, sabrán hacia dónde deberán orientar su timón.